Buenas, aquí estamos con Brigitte Olarte Cardoso haciéndole preguntas sobre la democracia. Vamos con la primera. ¿Cómo sería Colombia sin democracia? Colombia sin democracia sería un país totalitario y dictatorial. Precisamente lo que está construyendo y lo que estamos viviendo en Venezuela es el típico caso en donde no existe democracia, en donde el presidente y su corte son los que deciden las leyes, son los que deciden qué hacer con el país. Por eso vemos el caos, por eso vemos la miseria, la falta de valores, todo ese círculo que se está realizando por esa falta de democracia que se vive en este país. Nuestro país obviamente tenemos una democracia en donde el pueblo decide quién es el presidente, en donde el pueblo decide quiénes son sus gobernantes, donde el pueblo decide quiénes son sus representantes, su senado, sus alcaldes, sus diputados, sus concejales, y eso le permite a nuestro país tener una amplia, digamos, de valores en donde se respeta lo que usted piensa, en donde se respeta el derecho a la igualdad, el derecho al culto. ¿Qué garantías tiene un gobierno democrático? Nuestro gobierno es democrático y tiene muchas garantías, como son la libertad de elección. Elección democrática es aquella en la cual los ciudadanos expresan su opinión y emiten su voto de manera libre, sin coacciones ni expresiones, y son los que elegimos quiénes van a ser nuestros representantes y quiénes van a dirigir la nación, los alcaldes, los gobernadores. La libertad de expresión es otro punto importante dentro de las características y consiste en el derecho que todas las personas de expresar sus puntos de vista ante los gobernantes y por ende ante la sociedad. Otro punto también importante es la intervención en la agenda pública, en donde nosotros por medio de nuestros problemas y de nuestra problemática le decimos a los gobernantes cómo pueden plantear su plan de gobierno, cómo pueden plantear las soluciones para que nuestro país sea mejor. Otro punto importante también es la de un gobierno democrático en donde puedes tener libre expresión de raza, de color, de etnia, de religión, y eso nos permite un país democrático. También distingue el gobierno democrático también distingue porque respeta la existencia de la pluralidad de organizaciones sociales, escucha y dialoga con las medidas del gobierno, analiza también los pros y los contras. En este momento todos sabemos que vamos a un plebiscito, que tenemos que decidir si habrá paz o no habrá paz, y eso obviamente nos da unas herramientas para saber si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Eso es democracia. Entonces eso es una de las, digamos, de las características que se encuentran en nuestro país, afortunadamente. Tercera pregunta. ¿Los líderes de nuestro país utilizan la democracia con el bien o con el mal? ¿Por qué? Es una pregunta bien difícil de determinar, porque quisiéramos que nuestros líderes obviamente se enfocaran en trabajar a favor de nuestra Colombia, a favor de las necesidades, a favor de la paz de Colombia, a favor del sector económico y obviamente de la calidad, mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Pero en ese momento coyuntural que se encuentra en nuestro país, no es nuestros líderes los más catalogados como preferible o que hagan el bien o que hagan el mal. Simplemente están haciéndole una apuesta a la paz de nuestro país y no son muy favorecidos por los colombianos. También estamos en contra porque han creado aspectos negativos en esas determinaciones, han creado desconfianza, clientelismo y falta de liderazgo en todo este proceso. Quisiéramos que fueran unos líderes, que fueran unos políticos, que fueran gente que fuera hacia el bien, porque fueron elegidos por nosotros mismos, y esperamos que así sea. Cuarta pregunta. ¿Cómo se puede contribuir a mejorar la democracia de nuestro país? Bueno, tenemos 10 puntos que son favorables precisamente para eso, y que se pudieran cumplir lograríamos el cometido de que la democracia en nuestro país podría mejorar. Uno es la transparencia, en donde una administración transparente permite a los ciudadanos conocer las actuaciones de sus gobernantes. Segundo, la rendición de cuentas. Ya está determinado que todos los gobernantes tienen que rendir periódicamente cuentas de qué están haciendo, de cómo va y para dónde va su gobierno. Una justicia que funcione, un país en el que el pleito puede tardar más de 10 años
o una justicia donde el esquema judicial del país no determine, no avance, obviamente también se va a quedar atrasado. Un código ético para los cargos públicos, en donde la normatividad permita sancionar, permita controlar los funcionarios públicos y obviamente los cargos públicos, lograremos que poco a poco este país se vaya quedando de tanta corrupción. La reforma del sistema electoral, en donde obviamente debemos introducir una vez todas las líneas abiertas, en donde el votante pueda tener una figura en la lista, determinar su orden de elección, instalar un sistema verdaderamente representativo y seguro, en donde sepamos que lo que estamos votando no va a tener trampas y no va a ser modificado ni cambiado. Un gobierno abierto y participativo, en donde le permita a la ciudadanía ser partícipe directo de todos los planteamientos, de todas las políticas y de todos los planes que quiere generar nuestros gobernantes. Una reforma de ley a los partidos, en donde obviamente los partidos políticos sean transparentes en materia de financiación, de empleo, de recursos, medios de comunicación independientes, en donde los medios no puedan manipular la información, en donde los medios no se vayan a favor o en contra de determinado tema, sino que sea totalmente aparte, totalmente neutral. Y por último, una regulación de la actividad del lobby, o sea que podamos, que los grupos de presión a favor de determinados intereses deberían atenderse en unas reglas de conducta claras, acreditar y hacer públicos sus objetivos y destinatarios de actividad, especialmente pues obviamente en las relaciones que tienen las empresas con el sector público, con el sector privado, y estrechar, digamos, la brecha que maneja la parte financiera es intocable en nuestro país. Son los que manejan ese sector y no se ha podido meter y no se ha podido trabajar mucho en ello. Que esa parte haya una regulación en donde los componentes y los grandes emporios no determinen y no tengan manipulación en nuestro país. Quinta, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta hoy en día la democracia? Los principales problemas que se enfrenta hoy en día la democracia es el no respeto a las instituciones, el no respeto a la diferencia y a la mala perpetuación del poder de los funcionarios públicos y de nuestros representantes. Sexta, una vez conseguida la democracia, ¿cómo se puede mantener? Se puede mantener una vez se respete la diferencia y las decisiones de las mayorías, o sea, las decisiones del pueblo. Séptima, ¿en manos de quién se encuentra el poder? El poder es otorgado por medio del voto o sufragio y se encuentra en el gobierno, quien es el que toma las decisiones, y obviamente está dividido en el poder judicial, ejecutivo y legislativo. Octava, ¿cuáles son los principios de una democracia? Los principios de una democracia son el principio de soberanía nacional, el principio de la mayoría y defensa de los derechos de las minorías, el principio de representación política y democrática. Novena, ¿hay igualdad y libertad en la democracia? No, desafortunadamente encontramos falencias y no tenemos una democracia libre y por voto popular como debería ser. ¿Por qué decimos que no? Porque todavía existe corrupción a la hora de elegir, todavía se compran los votos, todavía hay desigualdad, hay equidad y pues valga la redundancia, seguimos en un país corrupto en donde se compra el voto, en donde la igualdad no existe a la hora de elegir. Pero digamos que en resumir, en ese orden de ideas, Colombia representa una de las democracias más estables que tiene a nivel mundial. Ya. Décima, ¿cuál método podría utilizar la gente para ejercer la democracia? El método que utiliza Colombia es el voto popular, el mismo sufragio, en donde vamos en determinadas fechas y todos los colombianos ejercen su voto y su derecho a elegir. Muchas gracias. Esta fue con Brigitte Olarte Cardoso haciéndole las 10 preguntas sobre la democracia. Buenas, aquí estamos con la teacher Carla haciéndole las 10 preguntas sobre la democracia. Primera, ¿cómo sería Colombia sin democracia? Bueno, Colombia sin democracia sería un caos total.
Segunda, ¿qué garantías tiene un gobierno democrático? Bueno, en cuanto a las garantías, pues son muchas. Por ejemplo, donde hay democracia, hay libertad de expresión, hay igualdad de derechos. Entonces, en ese caso tendríamos muchas ventajas. Tercera, los líderes de nuestros países utilizan la democracia con el bien o con el mal. ¿Por qué? Los gobernantes actualmente no practican el concepto como tal de democracia, ¿sí? De todas maneras, ellos se aprovechan de la comunidad o de la población, en este caso, para, digamos, para sacar como sus ventajas, ¿sí? La cuarta, ¿cómo se puede contribuir a mejorar la democracia en nuestro país? Yo pienso que desde los hogares se debe manejar todo lo que abarca el término democracia, y además si desde los hogares creamos, digamos, esa fraternidad y todo esto que contribuye a que las personas tengan como ese sentido de pertenencia por el país, entonces yo creo que en ese caso pondrían en práctica todo lo que tiene que ver con democracia, derechos, igualdades, que el pueblo tenga la posibilidad de elegir. La quinta, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta hoy en día la democracia? Bueno, uno de los principales problemas es la corrupción, ¿sí? La compra de votos es uno de los factores que hoy en día abarca mucho, digamos, este fenómeno, y eso ha llevado a que el país esté como esté. Sexta, una vez conseguida la democracia, ¿cómo se puede mantener? Bueno, yo pienso que si algún día tenemos o ponemos en práctica el concepto de democracia, tendría que haber como una cátedra o algo para que esto sea desde, digamos, desde las casas, para que los ciudadanos lo pongan en práctica. Séptima, ¿en manos de quién se encuentra el poder? Pero hoy en día no podemos hablar que el poder está en el pueblo, porque no lo está, no hay sentido de democracia. En este caso los gobernantes son, y más que todo la clase corrupta, es la que está dirigiendo el país. Octava, ¿cuáles son los principios de una democracia? Principios, son muchos, pero pues hoy en día la gente no tiene en cuenta eso. Ni siquiera si vamos a referirnos al término de democracia, nadie sabe qué es democracia. Pero son como esos conceptos, esa parte básica que debe saber todo ciudadano para ponerlo en práctica. Novena, ¿hay igualdad y libertad en la democracia? En el país actualmente no. Si hablamos de igualdad, no hay igualdad de derechos, y si hablamos de libertad a nivel general, no lo hay. Si vamos a referirnos a la parte de secuestros, compra de votos, no hay libertad de expresión, entonces en ese caso no hay igualdad ni libertad. La última pregunta, ¿cuál método podría utilizar la gente para ejercer la democracia? Bueno, método como tal no existe, no creo que exista, pero sí se puede partir de un principio, es que el sector educativo debe contribuir mucho a limpiar ese pensamiento que se tiene del sentido de democracia y ponerlo en práctica, no solamente que se queden palabras. Muchas gracias, teacher. Bueno, aquí estuvieron las 10 preguntas sobre la democracia.